Hay una contradicción, una especie de falla geológica que atraviesa toda la historia del cristianismo. Y es justo en esa fractura donde se definen sus conflictos más profundos. Hoy vamos a meternos de lleno a explorar esa tensión. A ver, esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que una misma tradición religiosa pueda llevar a unos a marchar en las calles por justicia y a otros a aceptar el sufrimiento en total silencio? La clave, parece, está en entender que no hablamos de un solo cristianismo, sino de dos sistemas éticos que están en constante pugna. Imaginen por un momento dos lenguajes que usan exactamente las mismas palabras: amor, fe, pecado, salvación, pero que les dan significados totalmente distintos, casi opuestos. A esto es a lo que nos referimos con dos gramáticas espirituales rivales. Y ojo, no son simples interpretaciones, son en el fondo dos maneras radicalmente diferentes de entender la vida y la fe. Empecemos con la primera. Bueno, la primera gramática es la de la solidaridad y el riesgo. Es un cristianismo que se define sobre todo por la acción, por el compromiso con los demás y, muy importante, por la voluntad de asumir las consecuencias. El corazón teológico aquí es la encarnación. Pero cuidado, no entendida como un evento abstracto, lejano, no, se entiende como una declaración política y espiritual radical. La divinidad no está arriba, en el poder, sino que elige manifestarse entre los marginados, los pobres, los que sufren. O sea, Dios entra al mundo desde la base de la pirámide social. Y claro, de esa idea central se desprenden compromisos muy claros. La fe en esta gramática no es algo privado o puramente espiritual, está totalmente conectada con la realidad material, con el pan de cada día. Amar de verdad a veces significa entrar en conflicto con el poder. A veces, incluso, como nos enseñó la teología de la liberación, significa desobedecer leyes injustas. Porque aquí, la capacidad de elegir moralmente es lo más importante. Esta visión tiene una lógica interna potentísima. Aquí la salvación no es un sálvese quien pueda, no es algo solo para mí, es para nosotros, es colectiva. El pecado entonces no es solo un error individual, sino que está metido en las estructuras que crean pobreza y exclusión. Por eso, bajo esta lógica, el silencio se vuelve cómplice y la propia conciencia se convierte en la máxima autoridad moral, por encima de cualquier otra. Si tuviéramos que resumir esta gramática en una sola frase, creo que sería esta. Se trata de una fe que exige mirar de frente el dolor del mundo, por más incómodo que sea, y negarse a voltear la cara. Ahora demos vuelta a la página y pasemos a la segunda gramática, que es, como van a ver, un espejo opuesto de la primera. Aquí los valores centrales son la estabilidad, la jerarquía y la sumisión. La idea central de esta segunda visión es también la trascendencia, pero se entiende de una forma completamente distinta, como un sistema jerárquico. Dios está en el cielo, por encima de todo, y delega su autoridad en las instituciones aquí en la tierra: la iglesia, el Estado, la familia. En este esquema, la mayor virtud no es la acción riesgosa, sino la obediencia a ese orden que se considera sagrado. Y esto, por supuesto, lleva a compromisos muy diferentes. Cualquier cosa que altere el orden es vista con sospecha. El sufrimiento ya no es un problema que hay que resolver, sino una prueba espiritual que hay que soportar con paciencia. La autoridad es casi sagrada, una idea que históricamente se ha usado para justificar el status quo. ¿Y el destino? Bueno, el destino parece pesar más que la capacidad de las personas para cambiar su propia realidad. La lógica espiritual aquí también es muy coherente, pero nos lleva a otro lugar. La salvación se vuelve un asunto personal, individual, algo que uno se asegura para la otra vida. La injusticia del mundo deja de ser un escándalo moral y se convierte en un misterio de la voluntad de Dios. La santidad se mide por el grado de obediencia, y el silencio, que en la otra gramática era una forma de violencia, aquí se disfraza de humildad. La postura clave se puede resumir así: la fe es la capacidad de aguantar, de soportar las pruebas de la vida sin quejarse, poniendo toda la esperanza en una recompensa que vendrá después. Bueno, ahora que hemos delineado las dos gramáticas por separado, vamos a ponerlas una al lado de la otra. Y es aquí donde la contradicción se vuelve, bueno, innegable. Esta tabla lo deja clarísimo. A ver, la pregunta, ¿dónde está Dios? Para una gramática está entre los oprimidos, para la otra está por encima del orden social, validándolo. ¿Y qué es la fe? ¿Es amor arriesgado en acción o es creer lo correcto y someterse? El pecado, ¿es causar daño e injusticia o es desobedecer y dudar? La diferencia es abismal en cada punto. Es como si hablaran de religiones completamente distintas.
Entonces, llegamos al punto crucial. Si son tan diferentes, ¿por qué ambas gramáticas siguen existiendo dentro de la misma tradición? ¿Por qué este conflicto nunca se resuelve? La tensión existe porque, en realidad, el cristianismo nace de una contradicción. En su origen, tiene un mensaje radical, peligroso, encarnado en un cuerpo torturado por el poder del Estado. Pero, con el tiempo, esa fe se convierte en una institución de gobierno, en la religión oficial de imperios. Entonces siempre está siendo jalado entre estos dos polos, el mensaje que desafía al poder y la institución que busca conservarlo. Y esto es quizás lo más importante de todo. No estamos hablando simplemente de dos maneras distintas de leer un libro. Estamos hablando de dos proyectos morales totalmente opuestos, que por un accidente de la historia terminaron usando el mismo vocabulario sagrado, fe, esperanza, amor, para justificar fines que no podrían ser más contrarios. Al final del día, una de estas gramáticas nos hace una pregunta muy directa. ¿De qué lado se está? ¿Con quién nos solidarizamos, incluso si eso tiene un costo personal? Y la otra gramática, bueno, también nos interpela con una pregunta igual de poderosa, aunque a veces implícita. Nos pregunta si vamos a permanecer en silencio, en la comodidad del orden, incluso cuando ese mismo orden está aplastando a otros. Y la conclusión es ineludible. Esta tensión no es un debate académico o teológico para especialistas. Es una elección real que se manifiesta en las acciones de todos los días. Al final, cada generación, cada comunidad y cada persona decide cuál de estos dos cristianismos está practicando de verdad, no con lo que dice, sino con lo que hace.